más. Ay. Pero van a hablar en Tarasco. Van a hablar en Purépecha. ¿Cómo van a contestar? ¿Sí? En el principio de los tiempos no había luz. La materia viajaba sin concierto ni armonía. Entonces Uriata, Padre y Señor de todo el universo, formó los astros, los ordenó y les mandó alumbrar el infierno. Así nació el día y la noche. Los astros alumbraron entonces a Cueráhuaperi, hija de Uriata. Al verla Curicaeri, sus ojos extasiados lanzaron 4 rayos de luz que opacaron la de todos los mundos y fueron a posarse en la frente, el corazón, las manos y el vientre de la doncella, quien al sentirse preñada bajó a la tierra y dio a luz a los montes, los mares, los árboles y las flores. De un segundo parto nacieron los animales y enseguida los hombres, a quienes dotó de sabiduría y les puso por nombre Tarascos. Cambes pasanin tekuri harachisha. Piensan de. Cambes bolsan. Chante chai. Ayar. Ya cambes kinji koya. Ama. Ya cambes kinji koya. Tatan santo dice. Kapawan sama terwarani. Kaniwa kesehtin. Nami kanamik niar sehtin. Pawan Cruzaron tierras y al cabo de largo tiempo llegaron a tierras de Michoacán, que quiere decir tierra de pescado, porque hay en ella mucho, en grandes y hermosas lagunas. Tal vez en su peregrinar aprendieron a labrar el cobre, a darle la consistencia del acero templado, a decorar las jícaras con laca y a pintar con plumas de colores las telas del maguey. Poblaron aquellas tierras tersas, sin arrugas de vejez, bañadas por las aguas de la laguna, blancas por la flor de salitre y ardiente por los rayos del sol. Nubes de colores invaden el cielo, se tornan amarillas y adquieren ribetes de fuego en la hora indecisa entre la tarde y la noche. Junto a la laguna hay chozas de zacate, casas con tejas y tejamaniles, habitadas por hombres y mujeres de tez morena. Al cabo del tiempo, llegaron otros hombres, después de pasar por tantos y tan tempestuosos mares, por puertos de temples malsanos y tierras despobladas y ásperas, y contemplaron asombrados una laguna y un valle regado en tiempos remotos con la sangre de tarascos y chichimecas en las contiendas ancestrales. Llegaron muchos mercenarios, pero también llegaron hombres con el afán de cultivar hombres. Aun cuando en la historia las fechas nunca señalan cortes definitivos, se puede considerar que la conquista militar de la Nueva España finalizó su primera etapa en 1523, con la llegada de la primera misión franciscana. Al principio, la corona española prohibió el desarrollo de la manufactura en sus colonias.
pero poco a poco comenzaron a surgir obrajes de paños, mantas y telas. Otra actividad que sustentaba la economía, la minería, jugó un papel importante en el desarrollo de las comunidades y funcionaron como generadores de actividades agrícolas. Los misioneros ensayan diversos medios de evangelización. Su labor se centra en la educación de los jóvenes indígenas para lanzarlos a la aventura de conquistar y occidentalizar su propio mundo, dejando la cultura dividida entre lo español y lo indígena. En esta fecha en que celebramos en Zamora el aniversario de la fundación, conviene recordar los orígenes que motivaron el establecimiento de lo que hoy es la ciudad de Zamora. A raíz de la conquista española, estando ya conquistado el reino de Nueva Galicia, hubo una rebelión de unos naturales conocidos por el nombre de indios del Mixtón. Entonces, el virrey don Antonio de Mendoza se propuso venir a pacificar esta región. Zamora no existía, Jacona, esta villa tan cercana aquí, ahora a una distancia de 4 o 5 kilómetros, estaba cerca de donde es ahora Santiago Tangamandapio. Y por ahí pasó el virrey, por Jacona. Cumplida su misión, vuelve otra vez por Jacona. Y al pasar por este lugar, que era conocido entonces por Valle de Cilándaro, habitado por indios cuitlatecas, conocidos vulgarmente por indios tecos, los naturales aquí de la región. Tuvo la idea de fundar un fuerte para contener la invasión de aquellos naturales levantados en el Mixtón e impedir así su avance hacia el centro de lo que era el virreinato, o sea, pues, rumbo a la Ciudad de México. El pueblo estaba dividido en barrios, de los que recuerdo el Camposanto, el de Santa Anita, el de la Trasquilla, el de San Cayetano, que se caracterizó por ser un barrio de curtidores, obrajeros y reboceros. También recuerdo que la Escuela de Artes la dirigía un maestro de apellido Villaseñor. José Aguilar era el encargado de la zapatería y otro señor de la rebocería.
El 18 de mayo de 1541, Juan Alvarado, Juan de Villaseñor Cervantes y Luis León Romano tomaron posesión de Guayangareo, antigua residencia de los Matlalcingas, y le llamaron Valladolid. A los 4 años de fundada, la nombraron capital de Michoacán. La Nueva España crece y prospera. La industria se desarrolla. Los telares de la capital, Puebla, Guadalajara, Querétaro, Oaxaca y Valladolid, se activan. Uno de los textiles mexicanos tradicionales, que tiene su origen en el virreinato, pero cuya presencia ha sido largamente debatida, es el rebozo. Existe una gran variedad. Uno de los más famosos es el llamado palomo, azul con motitas blancas. Los azules con motas blancas y grandes son de granizo. Los que llevan algún color púrpura, jamoncillos. Los de color ocre, calandrios. Nosotros los antillanos somos reboceros de generación en generación desde quién sabe cuándo. De que yo me acuerde, ya teníamos muchos telares aquí en Jiquilpan, trabajando el rebozo. Yo empecé a trabajar en esto de la rebocería desde 1926. Aparte de que yo ya le ayudaba a mi padre desde chiquillo ya cuando estábamos en la escuela en 1922 ya les ayudaba yo a echar canillas. Y por eso nos enseñamos también a la rebocería. Después, ya vino Carmen, después nos enseñamos a tejer y a todo, y ya le ayudábamos a mi padre. Y por eso la cuestión es que ahora pues, yo no sé por qué se terminará la rebocería y ya completamente ya no se trabaja. Trabajamos género al estilo de lo más corriente que hay, pero ya el rebozo como antes no se trabajaba. Ahora trabajo en máquinas eléctricas y ya no es el rebozo como el de antes. Todavía se puede trabajar por ahí, pues algo de rebozo, pero ya muy poco. En cambio ahora el género que hacemos pues sí se vende mucho.
Las historias populares son discursos construidos al margen de la lógica científica. Deformados e inconexos son, más bien, la suma de anécdotas sin más sentido que el que los narradores y quienes escuchan le quieren dar. Los solaces de la conversación comienzan al oscurecer. Cuando se recogen las gallinas, se habla del tiempo, las cosechas y las historias pasadas. Recrean la realidad fantástica como visión única del conocimiento del pasado. Retoman sus objetos antiguos y los describen de nuevo para saber qué se puede hacer con ellos. Se inventan certidumbres y pertenencias. Se reinterpreta el pasado. Se queman libros y archivos. Se derrumban monumentos. Eran unos sombreros ya de sus abuelos, sus padres, que habían hecho sombrero, pero sombrero a mano. Serían en 1926, por ahí, cuando ellos estuvieron ya más activos con máquinas de pedal trabajando, cosa que ellos nos platicaron y yo vi dioramas de ellos que tenían. Primero en la rodilla se cosían una plantilla de 2 trenzas, pues era un sombrero pesado, muy pesado el sombrero. Bien, pues entonces después que le hacían la plantilla, una cosa de plantilla, que es esto de aquí, al sombrero, le daban una forma ya en la horma de palo, ¿verdad? Hasta que hacían un sombrero, pues ya grande, de una copa de este tamaño de alta, más o menos, de unos 17,5 centímetros. Después ellos, los señores, ya que terminaban la copa, empezaban a coser la falda, cosa que a veces hacían un sombrero en todo el día o hacían 2, según la habilidad de las manos de las personas. La raíz del arte popular
está en el pasado. Su expresión es espontánea e instintiva. El arte popular es la memoria gráfica, técnica y artística del ser humano. Las generaciones que lo crean desaparecen. Sus obras, buenas o malas, perduran. Es el más auténtico arte universal, tal como lo entiende y practica el pueblo anónimamente. El verdadero artista se adiestra, es hábil, dialoga con su corazón, encuentra las cosas con su mente. Yo empecé a trabajar al salir de la Escuela de Bellas Artes de San Carlos. Entonces, el ambiente de México estaba dominado realmente por el esfuerzo grande de los pintores muralistas Diego Rivera, Orozco, Siqueiros. Entonces, el ambiente era realmente interesante para los jóvenes que aspirábamos a hacer una pintura con el ejemplo de los grandes. Entonces, pero no era fácil para un pintor joven empezar a pintar muros, naturalmente. Entonces tenía uno que hacer la obra personal de dibujos, de grabados, de caballete, una obra que de todas maneras tenía divulgación. La primera exposición que yo hice fue de dibujos en una galería particular en México. Más tarde entré a trabajar al campo en unos grupos que se llamaban misiones culturales, que estaban formados por 8 especialistas, y uno de ellos, claro, pintor, músico, profesor de educación física, etc. Eso me dio oportunidad de conocer México, recorrí varios estados, y mi trabajo era dando clases a maestros rurales y trabajar con la comunidad también. Entonces ahí pude practicar la pintura mural en una forma muy modesta, pero realmente útil, porque decoraba yo sindicatos campesinos, escuelas, ayuntamientos, o simplemente retratos para las escuelas, para organizaciones de trabajadores, etc. Regresé a México y entonces estuve trabajando, formamos con otros compañeros un taller de grabado que se llamó Taller de Gráfica Popular, donde lo mismo, hacíamos un trabajo para organizaciones culturales, para sindicatos y trabajadores, etc. Un pintor rodeado de demasiadas comodidades y de una vida frívola, naturalmente que su pintura es afectada por esa vida y por ese medio. Entonces yo siempre busqué una cosa más real, como otros compañeros también buscamos un trabajo que fuera conectado con una vida que a nosotros nos parecía que era la correcta. Por esa razón es que yo fui a trabajar al campo, entre otras cosas, para conocer México y no nomás vivir en la Ciudad de México.
he buscado estímulos para no repetirme. Entonces eso me ha hecho incursionar en el grabado, en la escultura, en la cerámica, en el tapiz, en fin, varias formas que me evitan la repetición. Yo he visto pintores que son muy buenos, pero para mi gusto se repiten demasiado, siempre están trabajando en un solo aspecto. Entonces yo he tratado de evitar eso, y eso es lo que pienso que me da una posibilidad siempre en el futuro de buscar nuevas expresiones, nuevas formas de expresión. Una vez que tenía yo ya más experiencia, quise venir a trabajar a Michoacán, que es mi estado, que no lo conocía yo. Entonces fui a trabajar a Uruapan, a fundar una escuela, y ya me quedé en Michoacán pensando que podía yo ser útil aquí, hacer un trabajo conectado con la educación del arte, de trabajar en la universidad. Trabajé 12 años en la universidad, en la Escuela de Bellas Artes, y eso me conectó directamente con los jóvenes pintores de aquí. Siento que mi obligación era hacer algo por mi estado, y esa fue una forma. La otra, mi obra personal, mi obra como pintor, me hizo realizar algunos, como dije antes, varios murales, algunos trabajos de escultura, etc. Y creo que todavía ahora puedo, sobre todo, ayudar a la gente joven. En tierras altas del estado, región de clima templado, tierras fértiles y abundantes en agua, los tarascos han conservado sus costumbres, fomentando el trabajo artesanal, la música y la danza.
finales del mes de junio, durante la celebración del Corpus, los pescadores festejan la faena de todo el año, improvisando bailes donde representan, con zapateados y movimientos coreográficos, la ardua tarea de la pesca. Aunque existen diferentes versiones de esta danza, siempre se compone de 3 partes. La entrada al lago, cuando los pescadores toman sus posiciones para tender el chinchorro o red. En la captura, los danzantes intentan varias formas en el manejo de la red para obtener una buena pesca. Es impresionante el juego de movimientos y tramas que realiza el pescado para escapar del chinchorro. En la parte final de la danza, los pescadores celebran la alentadora jornada de trabajo.
Las borrascas de febrero arrojan nubes momentáneas de polvo. Desde marzo las golondrinas se hospedan en los aleros de las casas. En junio se inicia el crecimiento parejo de las milpas en las hondonadas y las laderas. Manchas aquí y allá aparecen y desaparecen, cambian de color según la época del año. En el otoño se van las golondrinas y vienen las huilotas. Una novedad que deplora toda la gente es la aparición de los gorriones europeos, porque destruyen los nidos ajenos y son gritones y amantes del pleito. Todavía hay mucho cielo. En épocas de lluvia se llena de nubarrones, hilos de agua, relámpagos y truenos. Ese era nuestro deleite, trabajar para comer. El proceso de preparar el alimento ha cambiado. Ya no se le dedica tanto tiempo, pero el pan, mientras no tenga reposo, no tiene sabor. Nosotros acostumbrábamos revolver la masa por la tarde y al otro día, desde la madrugada, comenzábamos a trabajar.
Tardábamos más tiempo, pero el pan salía muy bueno, porque llevaba reposo, llevaba sal, manteca y su abrigo de hojas de maíz. En el próximo programa, los acontecimientos se centran alrededor de la piedra, de la cruz y del canto, las pasiones y los deseos de una Morelia que va desde la orgullosa y sincera presunción de sus artistas a la humilde, pero no menos gloriosa, fabricación del ate. El proceso de fabricación, bueno, lo primero es, al entrar la fruta aquí a la fábrica, lo primero que se hace es lavar la fruta, después se cuece la fruta en las pailas, después pasa a una cernidora en donde propiamente se despulpa, quiere decir se separa la fruta del hueso y de la cáscara. Después de esto, de ahí, si es que se va a envasar la pasta para almacenarla, puede separarse mitad para eso y mitad que se fabrica directamente, o sea, se procesa hasta el final, ¿sí? O sea, se mezcla la fruta con el azúcar para hacer el ate, ya sea que sea envasado en lata o en marqueta, como lo estamos viendo aquí en el patio. Este era músico, él era patriota, él era un creyente cabal y jamás se avergonzó o dijo algo sin alardear, ¿verdad? Pero cuando fue necesario, su credo estaba muy definido. Así es de que él lo que quería era la justicia. Y como le digo, que no obstante que no era, digamos, de un partido de izquierda, sin embargo, lo bueno de otro partido, él lo reconocía públicamente y nunca lo oí atacar a otro partido.